Muy bien, teníamos entonces que hacia el siglo XIX el español abarcaba, la lengua española abarcaba toda la región amarilla del mapa, eh, y habían sucedido algunas cosas muy importantes para nuestro trabajo en particular. Eh, Cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Recuerden que fue el último de los virreinatos españoles fundados en América. Hacía más de 2 siglos que los virreinatos de México y Perú estaban funcionando. Eh, Repito, cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata, la Real Academia ya tenía 63 años, es decir, había sido fundada en 1713. eh, a semejanza, digamos, imitando lo que era la Academia Francesa de Richelieu, y tuvo como objetivo fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. Ustedes se fijan, el escudo original dice limpia, fija y da esplendor. ¿Qué es lo que limpia? ¿Qué es lo que fija? ¿Y a qué le da esplendor? Bueno, la idea es que lo que limpia y lo que fija y a lo que le da esplendor es a la lengua oficial, a la lengua que se pretende sea la lengua de todo ese gran imperio que unos siglos antes, abarcaba apenas un pequeño reino, que luego se extendió a gran parte de la península ibérica y luego se extendió a gran parte de América. ¿Se imaginan que una dispersión geográfica tan grande implicaba muchas diferencias reales en la forma de hablar y de expresarse y de escribir? Y es por eso que la academia busca limpiar y fijar, es decir, dar una norma común a todo el territorio bajo dominio de la corona española. Eh, las primeras obras de la academia fueron el Gran Diccionario de Autoridades, que tuvo 6 volúmenes y que se fue editando entre 1726 y 1739, y luego, en 1741, la ortografía española. Fíjense qué curioso, porque es española y es la Real Academia Española en su creación, pero luego las sucesivas ediciones posteriores se llamó Ortografía de la Lengua Castellana. La primera gramática de la lengua castellana de la Academia se publicó en 1771. Es decir, que para cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata, ya la Real Academia Española ya había publicado los 6 volúmenes del diccionario, 5 ediciones de la ortografía y la gramática. Y en todos esos casos, todos eran objetivos normativos, es decir, con el objetivo de fijar la lengua, de homogeneizar una lengua que era demasiado amplia y demasiado variable. Lo primero en lo que fracasa, si quieren, es en fijar el nombre, porque no pueden ponerse de acuerdo en cuál es el nombre. Es muy interesante saber de dónde vienen los términos. O sea, el término castellano ya nos quedó claro, era el término por Castilla, era la lengua de Castilla, la lengua de Isabel de Castilla. Pero, ¿de dónde viene el nombre español? Bueno, para eso tenemos que volver atrás a la época de los romanos. Toda la península ibérica era llamada las Hispanias, la misma tierra a la que antes los griegos habían llamado Iberia. Eh, la Real Academia
cambió el nombre de la lengua de castellano a español en 1924. O sea que hasta 1924 todos los diccionarios y todas las gramáticas fueron diccionarios y gramáticas de la lengua castellana, aun cuando fueran emanados de la Real Academia Española. Pero a partir de 1924, todas las obras pasaron a llamarse de la lengua española. Sin embargo, en la Constitución de España, la lengua oficial es el castellano. Y la Constitución argentina no menciona entre sus artículos cuál es la lengua oficial de la Argentina. Es decir, que tenemos libertad por el momento, libertad normativa, de libertad prescriptiva, les diría, no hay una prescripción que nos obligue a decir castellano, español, español rioplatense. Si la Constitución dijera que la lengua de la Argentina es el español, el castellano, o el español rioplatense, o el español argentino, o el argentino a secas, pues tendríamos que decir que este curso es un curso de gramática de la lengua argentina. Pero afortunadamente, para la intercomprensión de todo el territorio hispanohablante, esas prescripciones no existieron y eso nos permite, con algunas incertidumbres terminológicas, llamar a la lengua tanto español como castellano. El siguiente punto que nos importa en la historia de la gramática del español y de las gramáticas de nuestra lengua es la publicación de la primera gramática americana, que obviamente fue acompañando todas las luchas por la independencia del siglo XIX. Así como en la expansión de la corona castellana, la lengua y la gramática de Nebrija había acompañado al imperio, como dijo Nebrija, la lengua es compañera del imperio. También en las luchas por la independencia, la lengua acompañó las luchas por la independencia, las luchas por la independencia o por las independencias. Entonces, en ese contexto de las luchas por la independencia del siglo XIX, un autor venezolano, Andrés Bello, publicó la primera gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos. Si me permiten, denme un segundo, Bello. Fíjense que la portada dice exactamente eso, gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos por don Andrés Bello, abril de 1847. Parece un 17, pero es un 47. Por eso, por favor, recuerden la clave de inscripción a esta materia. Bello 1847 era precisamente por la fecha de publicación de la gramática de Bello. La gramática de Bello se publicó en Chile. Entonces, fíjense qué interesante, porque el autor es venezolano, pero se publicó en Chile en 1847, pero su versión más difundida fue finalmente la de 1874, que tiene una gran cantidad de notas de un colombiano, Rufino José Cuervo. Entonces, es realmente una gramática latinoamericana que, eh, a diferencia de esa gramática que veíamos de Nebrija, esta se acerca muchísimo a la lengua que realmente hablamos hoy. Fíjense la diferencia entre este texto y lo que veíamos de Nebrija. La gramática de una lengua es el arte la gramática de una lengua es el arte de hablarla correctamente, esto es conforme al buen uso que es el de la gente educada. Se prefiere este uso porque es el más uniforme en las varias provincias y pueblos que hablan una misma lengua y por lo tanto el que hace que más fácil y generalmente se entienda lo que se dice. Se dan cuenta que del texto de Nebrija a este hay una gran diferencia.
esta se parece mucho a la lengua que hablamos. De hecho, podemos decir que es nuestra lengua, aunque después, viendo detalles, vamos a ver que hay cosas que ya no decimos así. Pero la lengua de la gramática nebrija no es de ninguna manera la lengua que hablamos hoy, ni en su estructura gramatical, ni en su ortografía. En cambio, esta, con algunos detalles que vamos a ir viendo, esta es la lengua que hablamos hoy. Entonces, eh, gramática escrita para los americanos, para los hermanos americanos, sin la pretensión de escribir para los castellanos. Pero muy interesante es que es una gramática normativa y prescriptiva, es decir, que busca, igual que las gramáticas de la academia, fijar la norma, tratar de homogeneizar la gran variabilidad lingüística que había y que sigue habiendo en América, pero al mismo tiempo busca enseñar la lengua. Eso es muy interesante porque es una gramática destinada a la escuela primaria. Y eso, por favor, no se lo olviden nunca. Cuando esto les resulte muy difícil, piensen en las pobres criaturas en el siglo XIX, las pocas pobres criaturas que en el siglo XIX podían ir a la escuela y aprender las primeras letras, tenían que aprender a leer y escribir con bello. ¿Sí? No tenían ninguno de los hermosos libros de lectoescritura que tenemos hoy. Aprendían a escribir con bello. Eh, Bien, y en la próxima parte seguimos con la última parte de las gramáticas normativas y teóricas actuales.